Os damos la bienvenida a una conferencia más del Centro Espírita Amália Domingo Soler. En esta ocasión tenemos a un amigo del Centro Espírita, Sergio Thyssen. Sergio Thyssen es médico, cardiologista y un conferenciante internacional, un trabajador incansable de la doctrina espírita. En nivel personal y profesional, difunde ideas y abre horizontes a todas las personas que se quieran acercar a conocer, ¿no?, los dos lados de la vida, la interacción que hay entre los dos planos de la vida. Vamos a, sin más, dar la bienvenida a Sergio, que pueda tomar la palabra y brindarnos esta tarde con una conferencia. Sergio, muchísimas gracias en nombre de toda la familia CEATS por estar aquí con nosotros esta tarde. Muy bien. Muchas gracias, Janaína. Muchas gracias, hermanos todos muy queridos del Centro Amália Domingo Soler. Es un placer, es un gusto que podamos por algunos minutos de nuevo trabajar un tema que sea útil para nosotros. Entonces, hay una idea de una frontera muy linda y cada vez más como que importante entre una de las ciencias más antiguas de la humanidad, que es la medicina, que solo pierde para la astronomía. Y yo me acuerdo que la historia escrita de la humanidad tiene más o menos 5.500 años. Claro que la historia es mucho más antigua, pero en registros por la escrita solo 5.500 años. Y es justo el tiempo de la historia de la medicina, el que significa decir que las cosas están juntas. Y eso tiene una importancia porque hay una consideración de la espiritualidad de que, por un lado, el planeta Tierra es como que una escuela, una importante escuela para miles y miles de almas que tienen sus necesidades de evolucionar. Y entonces hay esta idea de una escuela como que primaria aún. Pero otros espíritus, otros autores y la experiencia como médico en la frontera con la espiritualidad, dan para nosotros una idea de que somos, muy especialmente en la Tierra, como que un planeta de pruebas y expiaciones, claro, pero un hospital. De tal manera que espíritus nos dicen que la gente que está bien, como que no puede estar por acá solo cuando hay, por decir, alguna necesidad para ayudar a nosotros. Solo los misionarios vienen para nosotros. Entonces, de un modo general, somos hoy 20.000 millones de humanos en la Tierra, según un capítulo de un libro de Emmanuel por Chico Xavier de nombre Roteiro. El capítulo se llama El Gran Educandario. Y entonces ahí está la información numérica de cuántos somos. De tal manera que tenemos hoy 7.8 mil millones de personas en este lado de la vida como encarnados. Pero entonces tenemos 12.2 mil millones de espíritus humanos que ahora, justo ahora, están como que en la erraticidad
o viviendo sus experiencias en el mundo espiritual. Hay enfermos en importante cantidad en los dos lados de la vida. De tal manera que hay una idea de que las instituciones que más son como que numerosas son las escuelas, son los hogares y son los hospitales y las clínicas. Entonces, solamente por ahora que estamos como que cambiando el paradigma, el modelo para comprensión, para el entendimiento de la realidad, tenemos una idea de que el paradigma materialista estuvo con nosotros por todo este tiempo de 5.500 años. Entonces, las cosas están cambiando, especialmente desde el surgimiento del espiritismo, de la codificación kardeciana, pero algo independiente por causa del avance de la ciencia médica. Los expertos, los científicos, la gente que busca caminos nuevos, expresiones nuevas de comprensión de la realidad cuanto a las enfermedades, cuanto a los procesos de que la gente tiene para dejar una idea de salud y tornarse como que enfermo. Entonces hay muchas discusiones y hay mucha progresión en el entendimiento. Entonces hoy nuestro tema es medicina, espiritualidad. Nosotros por todo este tiempo trabajamos en medicina por miles de años con una idea solo de que la única cosa que importaba es el cuerpo. Pero ahora no, porque hay cosas que tienen a ver con la espiritualidad. Hay cosas que no son religiosas necesariamente, pero hay un espacio muy importante en la literatura médica con pesquisas en todo el mundo sobre espiritualidad, religiosidad y medicina. De una forma para que tengan una idea. Si yo voy al computador y entro en el sitio de pesquisas sobre medicina en el planeta Tierra, si yo pongo, es un sitio muy importante para toda la ciencia médica del mundo y que está con su sede en Estados Unidos y se llama NIH, National Institute of Health. Si yo pongo ahora una palabra, spirituality, en este sitio de búsqueda, yo tengo 23,000 artículos de pesquisas en los mejores periódicos médicos científicos de todo el mundo. Si yo pongo una otra palabrita que para cerrar un poco más la pesquisa, dejando spirituality and health, salud, yo tengo aún 14,000 pesquisas para estudiar. Y entonces, para que tengan una idea de una cosa que es oficial, yo no estoy hablando ahora de una cosa presumida, de una posibilidad. Estamos progresando mucho
en estos últimos años. Si yo pongo, por ejemplo, spirituality and cardiovascular disease, enfermedades cardiovasculares, yo tengo cientos de artículos, porque hay frontera de la medicina en general con espiritualidad, religiosidad en general. Pero en medicina yo tengo muchas especialidades distintas. Y por ejemplo, las dos más progresaron en sus fronteras específicas con la espiritualidad, religiosidad, son cardiología, que es como que mi área, pero también psiquiatría. Si yo me voy al Congreso Brasileño de Cardiología y hay miles de expertos en esta área de la medicina, como que las reuniones en las salas son las más procuradas por cardiólogos de todo Brasil. Espiritualidad, religiosidad y patologías cardiovasculares. Si me voy a un encuentro de psiquiatría, a un congreso mundial, yo voy a hablar eso con ustedes, yo tengo como que gente que va presentando, publicando en esta frontera, como que la espiritualidad, como es el mismo caso en cardiología, puede ayudar tanto en términos de prevención como de sanación. Entonces, nosotros que somos espiritistas, nosotros miramos todo eso con mucho gusto, con mucha alegría, con mucha felicidad, porque es una constatación de que independientemente de los esfuerzos de los espíritas en el mundo, que hacen un poco de actividad científica, con criterios metodológicos de ciencia, pero es un gusto mirarnos gente que no son espíritas, gente que no tiene sus religiones o creencias y están trabajando con cosas hermosísimas. Entonces, volviendo a una idea, planeta Tierra, mundo de pruebas y expiaciones, mundo como un gran educandario o una gran escuela, pero de otro modo, muy importante entendimiento, somos nosotros acá en la Tierra porque somos muy imperfectos, somos muy carentes de evolución cuanto a los parámetros de vida eterna, de espiritualidad, de tal manera que estamos prisioneros en la tierra. ¿Comprenden? Una idea de que si yo muero, si la gente se va por un problema cualquier, un trauma, un accidente, una consecuencia de un cáncer o de un problema cardiovascular o por causa del nuevo coronavirus y de la pandemia, la gente que llega al mundo espiritual no le gusta tanto lo que mira cuanto a su realidad, pero también a la realidad general del ambiente cerca de sí. Y entonces, por ejemplo, si la gente desea salir, me voy de la tierra porque ahora no tengo cuerpo, y entonces me voy, déjame ver, para Saturno o para Júpiter, no se puede. Porque nuestros perispíritus son muy llenos de aspectos groseros aún. Tenemos un perispíritu muy masivo, que tiene
peso, masa, y entonces el campo gravitacional de la Tierra nos atrae para abajo. No se puede salir sin una autorización, sin un pasaporte carimbado, con una autorización. No se puede, porque este es el nuestro hospital, escuela, es el nuestro ambiente de evolución espiritual hasta que no necesitemos más nos quedarmos por acá. ¿Comprenden? Entonces, una idea, medicina, es una cosa que necesitaba de una espiritualización. Porque, por ejemplo, tenemos como que resonancia nuclear magnética, tenemos tomografía computadorizada, tenemos ultrasonido, tenemos PET scan, tenemos muchas cosas, pero miran el cuerpo físico, la materia densa, porque perispíritu no se puede mirar normalmente, pero es de materia también. Es una estructura semimaterial, pero todo que es semimaterial aún es material. Hay una otra organización de sus moléculas, de sus átomos y de otras cosas. Entonces, este aspecto de trabajarmos hoy y por siglos para el futuro con una idea de frontera con la espiritualidad es el que va a hacer con que la gente comprenda dónde vienen tantas enfermedades. Porque ¿quién de fato somos nosotros? De tal manera que por la medicina nosotros tenemos como que miles y miles de patologías, enfermedades, molestias, tanto del punto de vista orgánico, biológico, físico, somático, como también del punto de vista de los problemas psiquiátricos, de los problemas mentales. Por ejemplo, Brasil es el país número 1 del mundo en casos, en número de casos de pacientes con trastorno de ansiedad. Y trastorno de ansiedad, como cada enfermedad, tiene grados distintos de gravedad. Y hay cosas muy serias que están ocurriendo en las calles, en los hogares, en las instituciones, en los empleos, por consecuencia de tanta ansiedad. ¿Dónde viene eso? Hay un otro problema que es la depresión. Depresión es una epidemia en todo el mundo. En todos los países de la tierra, todos. Depresión es un problema de salud pública de estos países. Y no necesitaba recordar con ustedes la idea de que depresión genera como que otros problemas que agravan la hipertensión, el diabetes, como el cancro, como que las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la gente que tiene depresión moderada o depresión grave no tiene condiciones de cuidarse bien de los otros, sus problemas de salud. Y un otro aspecto muy delicado, que es una epidemia hoy en todo el mundo, que tiene una vinculación muy clara, muy específica con la depresión, que es el suicidio. Entonces, debemos comprender la realidad. Y hay una medicina de promedio en todo el mundo. Hay muchas medicinas
Hay una medicina académica, una medicina occidental que se practica más típicamente en Brasil, España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, y así va. Pero esta medicina es una medicina como que dominante. Si alguien habla, yo voy al médico, yo voy al hospital, siempre se piensa en la medicina más bien distribuida en todo el mundo. Pero hay homeopatía, hay acupuntura, hay, por ejemplo, cromoterapia, florales de Bach, y hay muchas otras cosas, inclusive, yo podría hablar un poco más después, una medicina espírita, en que tenemos las reuniones de desobsesión, que es el centro de este trabajo, podemos hablar después, como también el uso del magnetismo de sanación o cura, como podemos estudiar con Allan Kardec en el libro de los medios. De tal manera que la fluidoterapia en la casa espírita, el pase terapêutico para enfermos, hace parte de este binomio, esta dupla de aspectos de la medicina espírita, reuniones mediúnicas de desobsesión de modo propio para podermos llegar a las condiciones que generan los problemas médicos, donde siempre hay espíritus para que se pueda cuidar, y la fluidoterapia con el magnetismo terapêutico. Entonces, hay muchas medicinas. De tal manera, ¿por qué? Porque en nuestra historia, desde el Egipto antiguo, desde Imhotep, el primer médico de la historia de la humanidad, y después, mucho tiempo, siglos después, Hipócrates, Galeno, Paracelsus y otros, ¿no? Tuvimos el desarrollo de la ciencia médica. Pero ahora tenemos una medicina muy desarrollada, muy hermosa, pero casi que hasta ahora, de un modo general, buscando apenas las cosas del cuerpo físico. Por ejemplo, hay consultas de 15 minutos. Hay actividad médica muy superficial. Hay colegas de cualquier sitio del mundo que por causa de los sistemas de salud, por causa de las limitaciones sociales, de cosas vinculadas a empleo, a remuneración, no tiene una como que postura, una relación médico-paciente humanizada. Entonces, estamos acá hablando de espiritualización de la medicina, pero no podemos perder de vista que también tenemos al mismo tiempo un desafío para nosotros médicos, para la humanidad en general, que es una educación para cuidar bien, con las enseñanzas, con la ciencia médica como un todo, ¿no? Especialmente con la medicina occidental o la medicina académica, científica, como también un descubrimiento de la importancia de mirarmos al paciente como una persona, como un ser humano, para una relación médico-paciente de calidad, con fraternidad, empatía, compasión, ¿por qué no? Para que tengamos una cosa de como proximidad, respeto
a el sufrimiento de los enfermos. Entonces, humanidad, humanización, debemos buscar como profesionales todos de la salud, como que antes de todo. Pero para más adelante o junto, porque las cosas están entrelazadas. Humanismo, humanidad y al mismo tiempo espiritualidad y amor. El amor está en todo, ¿no? O debe estar. Debemos comprender la realidad, comprender el sentido de la vida. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién son los médicos, los enfermeros? ¿Quién son los enfermos? Somos una familia, somos todos hermanos. Entonces es como que una base, la humanización. Pero espiritualidad es como que un paso adelante. Es un upgrade, es una cosa de un aperfeiçoamento importantísimo. Por ejemplo, para que tenga una idea conmigo de lo que tenemos hoy, fuera NIH y la procura de artículos de pesquisa para que tengamos una idea mejor de las cosas, las mejores universidades del mundo, en sus facultades de medicina, es así acá en Río, es así, y yo estuve en Harvard Medical School, una de las mejores del mundo, como es así en Oxford University, en United Kingdom. La idea cuál es, las más importantes, se ofrece disciplinas, materias para los graduandos, para los estudiantes de medicina, pero también en el posgrado, los aspectos de espiritualidad y salud. Spirituality and healing. De una forma general, o es una disciplina como que obligatoria, o es una disciplina optativa, opcional. Pero cuando yo hacía medicina hace algunos años, cuando yo era más joven, claro, nadie hablaba de espiritualidad. Entonces, yo soy como que un testimonio, ¿no? Un testigo de que las cosas están cambiando. Y por ser espiritista, yo estoy acompañando con mucho cariño, pero trabajando en esta frontera. Trabajando hace 40 años, más o menos, en la frontera espiritualidad y medicina. Otro aspecto para nosotros es la idea de que nosotros deseamos no tenermos problemas de salud, pero las enfermedades vienen diabetes, presión alta, hipertensión, problemas de tumores o cáncer, los problemas oncológicos, como también problemas cardiovasculares muy serios que resultan en muerte súbita cardíaca, como es el infarto del miocardio. Hay muchas cosas, ¿no? Y entonces, nosotros no deseamos tener problemas de salud, pero nosotros necesitamos conocer por qué que nos quedamos enfermos. ¿Dónde vienen las enfermedades comunes? En la tierra toda. Por ejemplo, hipertensión, presión alta. Nosotros
tenemos el desarrollo de la medicina, de la cardiología, nefrología, y hace décadas, y hasta hoy, si un alumno de medicina me pregunta, ¿dónde viene hipertensión? O si cualquier médico va a estudiar en los libros mejores que hay sobre la hipertensión, todos son unánimes en decir, no se sabe dónde viene. Nosotros conocemos muchos mecanismos, muchas características, muchas medicinas para el control de la hipertensión, pero 95% de las hipertensiones en el mundo no tenemos la más pequeña idea dónde viene. Pero ¿dónde viene? Del perispíritu, del alma inmortal. El cuerpo físico recibe distintos aspectos que van cambiando la dinámica de la fisiología y de la anatomía del cuerpo humano, pero en la intimidad de las células, que son las pequeñas estructuras, como que del hígado, del estómago, del cerebro, del corazón, de cualquier parte del cuerpo. Y entonces, la idea es, ¿dónde vienen las enfermedades? Como nosotros, por el espiritismo, tenemos una idea muy clara de la inmortalidad del alma, de las reencarnaciones sucesivas, reencarnación como una idea filosófica, como una ley para la gente que vive en la tierra. No es una ley general del universo. Podemos hablar de eso en otro día. Pero para nuestra realidad, estamos volviendo tantas veces cuanto las necesarias para la evolución de cada uno de nosotros. Y cuanto más evolución espiritual en parámetros de vida eterna, de espiritualidad, cambiando nuestra condición personal como aspecto fundamental, dejando los vicios morales que nos enferman, para buscarmos como que la sustitución de los vicios por las virtudes del espíritu inmortal, vamos cambiando internamente. Vamos adquiriendo un cambio vibracional de nuestras almas por los cambios de nuestros pensamientos, sentimientos y con ellos el uso de nuestra voluntad, haciendo como que elecciones distintas para mejor. En cuanto nosotros no comprendemos la realidad en este aspecto, ¿cómo vamos a trabajar espiritualidad, religiosidad y medicina? Es claro que todas las cosas que vienen de fuera para nosotros, como mecanismos distintos, variados de sanación, son hermosos, son útiles, son bienvenidos porque nos ayudan. Entonces, cuando, por ejemplo, una señora con ella se diagnosticó un cáncer, es sometida a una cirugía para la retirada del tumor, utiliza o no radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia,
y se queda muy bien, por ejemplo, después de 5 años de tratamiento. Tiene criterio de cura, de sanación. Pero una cosa que estamos mirando casi siempre, si no hay también un cambio íntimo personal, si no hay una búsqueda por aspectos distintos en sus vidas, si no hay una tendencia a mirar las cosas y la gente toda de un modo más virtuoso, fraternal, con empatía, con respecto al sufrimiento de los otros, para una idea de fraternidad, de caridad, de solidaridad, se puede hacer todo, pero hay una tendencia de que se quede enferma o enfermo. Es el mismo para el hombre, claro. De nuevo, en la misma época, algunos años después, yo tengo pacientes con 4 tipos diferentes de cáncer en 22 años, por ejemplo. Entonces, la invitación de la humanidad por los espíritus benefactores es de cambio. No es por casualidad que Jesús hablaba todo el tiempo sobre la oración, la vigilancia, tanto cuanto cuando curaba de fuera para el enfermo, de él, con una condición de cura única de la historia de la humanidad, Jesús decía, mire vos, estás curado. Va, no hable de eso a nadie, pero muchas veces decía, no peques más, no haga mal a nadie. Entonces, el querido Maestro Jesús es el Espíritu, no solo que nos había prometido el Consolador, que es el espiritismo, que es como una herramienta maravillosa para la evolución de la humanidad y para el cambio en la medicina también, hablaba de lo que sería importante para después, para siglos, milenios después de su venida hace 2 milenios. De tal manera que el espiritismo es como Jesús de vuelta, con las luces que son las necesarias ahora para que comprendamos mejor la realidad y busquemos no perdernos más tiempo, porque pérdida de tiempo significa siempre sufrimiento. Entonces, me gustaría decir una otra idea. Cuando hablamos en cura, porque deseamos todos sanación si tenemos una enfermedad cualquier, desde que sea, claro, una enfermedad que genera problemas para el individuo, para su familia, ¿no? Niños y niñas, jóvenes, adultos, viejitos en la tercera edad. De tal manera que cura es una palabra que puede significar muchas cosas distintas. Entonces, si yo tengo un dolor de cabeza que me incomoda, yo tomo una medicina analgésica, me quedo bien. Pero si este dolor de cabeza se queda repetitiva, volviendo muchas veces, yo puedo continuar utilizando el mismo medicamento. Pero en otros momentos vamos a investigar y se puede constatar un tumor, un problema de mala formación
arteriovenosa de la cabeza, que es la causa de la cefalea, como por ejemplo enxaqueca. Entonces, hay niveles distintos de sanación, de cura. Y yo no puedo como que creer en una cosa superficial. Yo tengo que comprender que las cosas pueden ser importantes y que el nivel más interesante de sanación es cuando yo me cambio por dentro. Cuando yo me quedo más amoroso, más solidario, más empático, más fraternal, más caritativo. Cuando yo me importo con las otras personas. Si yo me mantengo orgulloso, egoísta, ambicioso, indiferente al sufrimiento y a las necesidades de nuestros familiares, vecinos, colegas de trabajo, de la gente que trabaja en el mismo sitio que yo, la gente que está, por ejemplo, en la calle mismo. Porque como es un mundo aún muy retrasado, hay muchos problemas. Entonces, si en este mundo yo no voy a cambiar, como encontrando, mirando en la realidad una invitación que no es como que superficial, es una cosa muy ostensiva para que yo viva la compasión. ¿Cómo que yo puedo me quedar indiferente si gente que yo comprendo mejor ahora, que son nuestros hermanos y hermanas, que están sufriendo distintos miles de problemas en la humanidad, y yo voy a me quedar solo me importando con los más acerca de mí o conmigo? Estamos em construção, estamos em processo de educação moral. E o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, com as explicações que necessitávamos para não alterarmos, não cambiarmos as coisas, buscando uma interpretação humana y limitadísima, como ocurrió en toda la historia del cristianismo. Ahora no. Ahora tenemos luz para el mundo. Espiritismo, doutrina espírita, como tenemos también la idea de inúmeros libros por Emmanuel, por André Luiz, por Humberto de Campos, por Amália Domingo y Soler. Por algunos otros autores, tenemos Pietro Ubaldi, vamos decir, de la misma región de Francisco de Asís. Entonces, nosotros tenemos tesoros que el mundo del más allá, en las condiciones celestiales, utilizando de misioneros hace muchos años, dejando para nosotros estudiarmos contenidos maravillosos para la comprensión de lo que es cierto y de lo que es errado, equivocado. Lo que importa para la evolución de cada uno y de todos, y lo que puede no importar o traer inclusive una peora, algo más como que capaz de generar
enfermedades. Entonces, los niveles de cura son distintos. ¿Cuándo que vamos a obtener una sanación completa? Cuando estuviéramos no con el Evangelio de Jesús en la memoria, cuando utilizamos en las conferencias, las charlas, los estudios entre nosotros, pero acá, en el íntimo de las nuestras realidades, de nuestras almas, de nuestros espíritus. Pero a cada tiempo podemos progresar con más, como que fuerza, con más dedicación, porque somos nosotros que vamos como que tener provecho de cada cambio para mejor, de cada virtud que nosotros podemos estar más cerca. Miren un ejemplo. Si buscamos otro libro de Emmanuel, que se llama Pensamiento y Vida, es un libro maravilloso. Hay un capítulo. Este capítulo se llama Humildad. Y entonces Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, como que trae para nosotros, los que estamos leyendo la obra, hay la idea de que el orgullo es una fuente de enfermedades. Deja muy clarito para nosotros. Y entonces, habla una cosa curiosa. El orgullo como que lleva a un enquistamiento del periespíritu. Cuanto más orgullo como un sentimiento, como un padrón mental, espiritual, pero también por sus consecuencias, por causa de las nuestras utilizaciones de los mecanismos durante la encarnación, podemos por orgullo contrariar la ley de Dios, especialmente la más importante de amor, de justicia y de caridad. Y entonces el orgullo, causa y efecto, reacción, acción y reacción. Y entonces la idea es de que este orgullo causa depresión, cáncer y, según Emmanuel, inúmeras otras enfermedades. Con el tiempo en la historia de nosotros mismos. Y entonces, habla en este capítulo tan lindo, tan importante, sobre la humildad, diciendo para nosotros sobre su importancia. Por ejemplo, no es solo Emmanuel. Pietro Baldi, que es un monumento, su trabajo, que fue amigo de Chico Xavier, nació en Italia, en la región de Umbria también, como el de Asís. Y entonces, en uno de sus libros, son muchos, usa una otra expresión para decir el mismo. Hay un esgarzamiento, no sé en español, pero en portugués es más o menos así. Esgarzamiento. Esgarzamiento, como una ruptura, como un cambio de la estructura molecular. Es la misma expresión a que se refiere Emmanuel como enquistamiento. O sea, sentimientos fuera
del que sea el mejor con las virtudes, genera problemas de salud. Pietro Baldi habla como estudiando con nosotros sobre el origen del cáncer, va a llegar a la expresión esgarzamiento periespiritual. Entonces, la gente viene de su pasado, somos herederos de nosotros mismos, porque todo está en la memoria profunda, en el espíritu, en el alma, pero en el perispíritu también. Cuando buscamos el nuevo cuerpo, entonces, ¿qué ocurre? Con el tiempo, si no cambiamos nuestra manera de pensar, de sentir, de elegir, de utilizar la voluntad para todos los días y circunstancias de la vida, si no cambiamos esta herencia, cambia las células del cuerpo. Por ejemplo, el cáncer, basta que tengamos una división celular anómala, una en algún tejido o órgano del cuerpo. Si el sistema inmunológico de defensa no va a liquidar y sacar fuera esta pequeña anomalía, tenemos un cáncer en medio ano, un tumor de 8 centímetros. Entonces, este equilibrio en las células con Vamos a tener un poquitín de paciencia, que parece que Sergio está teniendo alguna dificultad, pero en un momento volverá. Esperemos. tuve que cambiar del celular para el notebook. Disculpen. Entonces yo decía que estos aspectos de las células, que para los médicos convencionales, como todos nosotros, fuimos un día, y la mayoría son hasta hoy, nosotros estamos como que diciendo que debemos volver nuestra atención para como que la gente que está con enfermedades, para sus almas, para sus espíritus, para sus emociones. Y entonces vamos a obtener los cambios que necesitamos. Yo me gustaría de decir a todos ustedes que estamos viviendo muchos desafíos, una lucha inmensa entre las tinieblas y las luces del cielo. Nosotros no podemos olvidar que el mundo es este. De tal manera que todo esfuerzo de Jesús para nos ayudar, con su sacrificio inmenso, cuando acá estuve hace 2000 años, el esfuerzo de los apóstoles, de los discípulos, de la gente de la Galilea, de los misioneros en el campo de la filosofía, de la creencia, en el campo de las artes,
y en el campo de la medicina, son esfuerzos para la felicidad de todos. Entonces, ahora como espiritistas, nosotros tenemos cosas lindas, hermosas que podemos hacer. Y me gustaría de hablar un poco con ustedes sobre eso. Tenemos un mundo espiritual relacionado, claro, a Jesús y a todos los benefactores de toda la historia de la humanidad, y aquellos que están desencarnados hoy están ayudando a todos en todos los sitios, en todos los países, para que podamos nos encaminarnos para una realidad mejor. Pero aún estamos llenos de sufrimiento. ¿No es así? Ya teníamos antes miles y miles de problemas de salud y ahora tenemos una pandemia que es un desafío para todo el planeta. Ayer cumplimos 2 millones de desencarnados en España, Portugal, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, y aún estamos como que en una otra ola del mismo problema. Y tenemos que cuidar de todo, de aspectos que están ahora como desafíos para la humanidad, pero no olvidando aspectos de estudio, de construcción, de libertación de nosotros mismos en relación a nuestros problemas que generan todo lo que hay en la salud humana. Por ejemplo, para que tenga una idea, nosotros estamos trabajando con una medicina espírita, desobsesión y el magnetismo como el enlace, que todos ustedes conocen muy bien. Entonces, hace algunos años, desde 1998, estamos visitando con mucho cariño a congresos que son de psiquiatría. Son los congresos más importantes de psiquiatría que hay en el mundo. Son los congresos mundiales. Estuvimos en Lisbona en el año pasado, en 2019. Estuvimos en Jerusalén para un congreso por la Asociación Mundial de Psiquiatría, solo de espiritualidad y psiquiatría. Y fuimos llevando unas semillas espíritas, porque cuando nosotros trabajamos con los enfermos psiquiátricos, con esquizofrenia, los niños y niñas con autismo, que es un tema para nosotros trabajarmos después en el futuro, como la gente que tiene dependencia química, la gente que tiene depresión severa con riesgo de suicidio, estas personas llegan al centro espírita buscando ayuda. ¿Entiendes? Y entonces, siempre cuando nosotros buscamos abriendo cada caso individualmente con los recursos de una equipe mediúnica, algunas con médicas y médicos con nosotros, espíritas, como después
utilizando o magnetismo, quando miramos a realidade espiritual de cada enfermo de problema mental, nós encontramos como que um mundo para cuidar. Este mundo são espíritos. Estão desencarnados hoje. Muitos de eles prisioneiros de contextos espirituales, del passado de todos, del paciente e de eles mesmos. E quando miramos isso, cuidamos de todos. Los espíritos vinculados a cada enfermo. Dejamos la reunión con las cosas listas. Y después el paciente se va a acostar en otro día en una reunión propia de magnetismo terapêutico para los cambios de las moléculas, como decía Kardec, de las moléculas malsãs, sustituyéndolas por las moléculas sãs. Y entonces tenemos un paciente que llega de un modo, anotamos todo, ofrecemos el tratamiento en la casa espírita y en algunos días o semanas o en el más tardar, en meses, el paciente es otro. Con una mejora muy nítida y entonces hasta más o menos 12 años, desde un encuentro mundial en Beijing, en China, yo estoy intentando con las semillas espíritas llevar para reflexiones conjuntas con nuestros colegas médicos. Por ejemplo, entonces, el último Congreso Mundial de Psiquiatría fue 2019, Lisbon. Yo estaba ahí. Me dijeron que en Jerusalén, en diciembre de 2019, un encuentro solo sobre espiritualidad y psiquiatría. Yo estuve ahí, hablando de un abordaje espírita para los niños con autismo y para los enfermos psiquiátricos de una manera general. Por ejemplo, 2020 no tuvimos nada por causa de la pandemia, pero entonces en este año yo viajaría para Bangkok, en Tailandia, pero no va a haber, por causa de la pandemia también, pero no va a haber presencial, va a haber virtual. Y yo envié 2 pesquisas relacionando espiritualidad, doutrina espírita, mediunidad y también magnetismo de cura o de sanación con Kardec. Ellos aceptaron y ahora en febrero yo tengo que enviar los detalles para un encuentro con 10,000 personas, expertos en psiquiatría. Entonces, el mismo está ocurriendo en cardiología. Janaína me preguntaba cuál mi especialidad un poco de minutos antes de empezarmos y ella le recordaba de la cardiología y yo decía clínico general también. Pero ahora yo digo a ustedes que yo soy más psiquiatra do que cardiólogo o clínico, porque el número de casos que buscan ayuda espiritual en la casa espírita, en el centro espírita, en todo el mundo y acá también, que nos hace recordar de la primera iglesia del cristianismo primitivo, el hogar de Pedro. ¿Se acuerdan? De tal manera que la gente que tenía hambre, que no tenía techo, que estaba ciego, paralítico, que estaba lleno de problemas, escuchaban a Esteban y eran curados por los apóstoles y antes por el Maestro Jesús en su casa, en la casa de Pedro.
Entonces, las cosas están muy aún devagarito, muy como que con un esfuerzo de gente que conoce algo de espiritualidad, de religiosidad y de mediunismo o mediunidad en los moldes de la doctrina espírita. Para que tengan una idea, nosotros estamos como que hablando de estos aspectos con jóvenes, con profesores de medicina, para que seamos capaces de mirar una velocidad más rápida para los cambios que se hacen necesarios. Me gustaría decir que ahora me gustaría de hablar de otras cosas también, pero creo que fueran algunos recuerdos, algunos aspectos para empezarmos reflexiones otras. Por mí me quedaría acá hasta medianoche, pero creo que no va a ser tal vez para algunos de ustedes el mejor que hay. Pero entonces tenemos por lo menos 20 minutos para escuchar a ustedes, para conversarmos un poquito más sobre la frontera, espiritualidad, religiosidad, espiritismo y medicina. Muchas gracias por el encuentro. Gracias a ti, Sergio. Te escucharíamos toda la noche. Seguro que habría aquí un número de asistentes que te estaría escuchando con placer toda la noche. Pero ahora sí, las personas tienen preguntas, pueden levantar la mano aquí, como ya nos es habitual, ¿no? En las clases, o en el chat también pueden compartir alguna pregunta. Mientras la gente se anima, Sergio, yo te estaba escuchando y pensaba que es en realidad un milagro que no haya mucha más gente enferma, porque si el orgullo es la fuente de todas las enfermedades, ¿no? Es sorprendente que no mucho más de nosotros estemos enfermos, ¿no? La misericordia divina realmente nos protege de nosotros mismos. Sim, Janaína, este é um aspecto importante porque há outras variáveis que são importantes também, independientemente de la calidad y cantidad del aspecto del orgullo. Porque hay programación espiritual y muchas veces la misericordia de Dios, de Jesús, cuida para que no tengamos tanto sufrimiento. Y ustedes conocen cuánto sufrimiento tenemos. Hay problemas médicos de todo tipo en toda la humanidad desde siempre, porque acá es un hospital, pero hay amor, misericordia, programación. No me olvido que hay enfermedades que son congénitas. La gente que llega con problemas de corazón, con problemas neurológicos, con epilepsia, con microcefalia, con síndrome de Down y tantos otros problemas. Hay gente que se enferma con 5 años, 8 años de leucemia. Hay gente que no va a tener enfermedad ninguna hasta los 60 años. Entonces, hay otros aspectos que son misericordiosos, que son de ley, que son individuales, que cuidan para que cuando vivimos una enfermedad, este sufrimiento que la enfermedad nos trae sea algo constructivo,
porque muchas veces la gente se queda con revuelta. ¿Revuelta? Sí. De tal manera que Rebeldía. no sirve si la gente no está más o menos preparada para vivir el sufrimiento y va a quedarse malo, hay que esperar para que pueda evolucionar en términos de aceptación, en términos de resignación, para poder vivir, cuando sea el mejor tiempo, estos problemas que su condición necesita. Un día como que pasar para el cuerpo y ser como que vivido como una enfermedad cualquier. Claro que también estoy incluyendo las enfermedades mentales. Entonces, qué lindo. Viene una pregunta nueva, bien nueva, ¿no? Sí, nuestra querida Ivy te pide que nos expliques algo más acerca de la relación entre la oración y la recuperación de la salud física. Este es un aspecto muy hermoso. Va a pasar de medianoche, de tal manera que algunas cosas de una medicina nueva, por ejemplo, empatía por el paciente, compasión por el paciente, caridad, solidariedad, meditación, gratitud y la oración. Tenemos eso. Por ejemplo, antes de hablar de la oración, si a cada día yo prescribo para mis pacientes y para mí mismo, que soy paciente también, antes de dormir, una hoja de papel, un polígrafo, yo me voy a recordar momentos de este día que está finalizando ahora, en que yo estoy con gratitud por algo que alguien me tenga alcanzado, me dado, me ayudado. Yo puedo estar en la cocina y me faltó una cosa para poner en el plato que estoy preparando. Yo voy al vecino que tiene y me da y yo agradezco. Y antes de dormir yo me acuerdo y agradezco de nuevo a él. Por ejemplo, yo puedo ser con aquel que se acuerda de que el mundo es este y agradece a Jesús y a Dios la vida, la gente amorosa en mi familia, en la familia de cada uno. Por ejemplo, me voy con mucha preocupación rápido en el tránsito. Y el tránsito de Río hay mucha gente, muchos autos. Y alguno me da su vez sin que yo pida, porque mira para mi condición y abre para que yo vá adelante de él. Cuando me voy a dormir, yo agradezco, sin saber su nombre. Y entonces, cuando yo, en la pesquisa sobre eso, pongo la gente en una cámara de resonancia nuclear magnética funcional, y yo pido para el paciente, para vivir en la cámara, una gratitud a alguien, a alguna cosa importante, el cerebro cambia, se ilumina, el cerebro se colore con luces en determinadas áreas, que son áreas de circuitos neuronales muy importantes. Hay una explosión o explotación
con liberación de sustancias neurotransmisoras, inclusive dopamina, serotonina, ocitocina, que es la hormona del amor, que va para todas las células por causa de la circulación, hasta el pie. Ocitocina y otras neurohormonas son preventivas de enfermedades. Entonces, si yo estoy agradecido, si yo estoy trabajando este sentimiento un poco todos los días, estoy haciendo, por pesquisas muy serias, una prevención de problemas neurológicos, cardiovasculares, oncológicos, degenerativos, pero la oración es el principal. Y no es por otra razón que Jesús tantas veces hablaba, sugiriendo a los cristianos, a toda la cristiandad, y por supuesto, como el guía y el modelo para toda la humanidad, para todo el rebaño, como pastor de todas ellas, de todos los apriscos, que son nosotros. Y entonces la idea es de que cada elevación del padrón vibratorio con sentimientos, pensamientos, envolviendo nuestra vinculación con los espíritus mejores, los ángeles de guardia, los guardianes para más cerca de la protección de los hogares, de las personas, de las instituciones, los benefactores que son espíritus familiares o espíritus superiores, aquellos que algunos conocemos por sus nombres y sus historias. Entonces, oración es un cambio fluídico, vibratorio, energético, magnético, siempre a beneficio de todos, especialmente de lo que está en oración. Me gustaría de recordar que todas las religiones o creencias hablan de la oración. No hay ninguna, y todas son hermosas en sus orígenes. Nosotros debemos cuidar de valorar todas las creencias en sus aspectos originales. Las religiones que fueran por amor plantadas, cultivadas para las culturas distintas de toda la humanidad. Siempre la oración es importante para los judíos, para los musulmanes, para los cristianos católicos, para los cristianos de otras denominaciones protestantes, para los espiritualistas, en Brasil, para nuestros hermanos en la Umbanda, en el Candomblé, y para nosotros espiritistas. Cada uno va a elegir la que sea mejor para sí, pero siempre la propuesta es de amor. Cuando hay otra cosa, es por causa de las nuestras imperfecciones. Una humanización equivocada por una comprensión limitadísima, cambiando las cosas. Entonces, amor y oración está en todas las religiones del mundo. Entonces, hermanos, oremos, cuidemos de crear. No es el importante, por ejemplo, la oración automática, la oración que sabemos, como se dice en portugués, de cor, ¿eh? Que basta una repetición. No es eso. Que el Padre Nuestro
es una cosa si nosotros pensamos en el texto de Jesús, si nosotros vivimos lo que estamos haciendo en la oración, es una cosa. Pero una mera repetición es mejor que nada, pero no es el objetivo. Por eso, la oración espontánea, la oración que viene del corazón, de nuestros espíritus, envolviendo como que la ley de adoración, la humildad, la esperanza, confianza en los espíritus del cielo con el Maestro Jesús. Cuando nosotros oramos por los enfermos, hay estudios en nuestra frontera de hoy, en posoperatorio de cirugía cardíaca. Es la cirugía más problemática en el sentido de riesgo de vida. Entonces, gente que no es espírita, haciendo oración para dos grupos para comparación. Los dos, el mejor de la cardiología moderna, pero solo un grupo recibió la oración intercesoria. Hay una diferencia nítida en la evolución del postoperatorio entre los dos grupos. Pero va a pasar de medianoche, mejor que yo me quede ahora por acá. Tú te tengo que preguntar, ¿serías capaz de contestar a 3 preguntas, cada una en una frase? Yo voy a hacer este esfuerzo. Vamos a hacer este esfuerzo, vale, una frase, ¿vale? Nuestra Vale. compañera Marga quiere saber por qué cuando pasamos momentos dolorosos se nos olvida el amparo espiritual. Cuando pasamos por problemas dolorosos, ¿qué más? Se nos olvida que tenemos amparo espiritual. Porque nosotros aún no estamos tan acostumbrados de dar importancia al mundo invisible para nuestros ojos. Entonces es un hábito que debemos buscar. La gente que es espiritista tiene más facilidad. Gracias. Y Paula quiere saber de qué forma la humildad puede ayudar a sanar una enfermedad. Una frase, ¿eh? ¿De qué forma la humildad puede ayudar a sanar una enfermedad? Y yo comprendí, gracias. Por cambio íntimo, porque humildad es amor y amor es protección, es cambio molecular, atómico, vibratorio, que nos significa una defensa. Perfecto. Ahora vamos a escuchar la pregunta de Ángel. Si puede activar el micrófono, Ángel. Ángel, te voy a pedir que seas muy breve también. ¿Puedes? Sí, intentaré. Bueno, un dado momento de la conferencia has dicho de la importancia de nuestras actitudes, ¿no? Lo que conocemos en la doctrina espírita como la reforma íntima. Dado el actual momento que estamos, en la pandemia, que aquí en España estamos en la tercera ola, ¿tú crees que aún no salimos de esa situación porque no hemos aprendido, o sea, no hemos actuado, no hemos hecho nuestra reforma íntima? Ángel, nadie se queda enfermo sin una causa invisible que está en nuestra realidad. Entonces, si nosotros no tuviésemos la pandemia, iríamos tener otras cosas algunos días, meses o años después. Todo eso es también una invitación de reforma íntima, de búsqueda de una espiritualización, una humanización. Si no vamos a cambiar ahora con tanto sufrimiento generalizado, ¿qué va a ser para que cambiamos? ¿Entiendes? Es una invitación para los muertos, para el luto de la gente por causa de la repercusión en las familias. Los profesionales de la salud
Hay un desafío inmenso, como decimos en Brasil, la línea de frente. Entonces, evolución espiritual, amor y caridad, pero con la idea de la inmortalidad del alma. Y la última pregunta, Sergio, que se me había pasado la pregunta de Patricia. Patricia, que fue la primera pregunta en realidad, te pide que nos expliques qué herramientas ofrece el espiritismo para tratar la depresión o la ansiedad. ¿Qué nos ofrece el espiritismo? El espiritismo nos ofrece muchas cosas. Antes de todo, el Evangelio del Maestro Jesús, según el espiritismo, con Kardec, con Emmanuel especialmente, con los libros por Chico Xavier, ¿no? Pero no basta una lectura, tenemos que buscar el cambio con las orientaciones, las sugestiones que vienen de los libros. Debemos buscar el autoconocimiento. No se puede pensar en reforma íntima sin una idea de quién nosotros somos, qué problemas, cómo reaccionamos a las situaciones de cada día, analizando las nuestras reacciones y buscando los problemas morales que aún tenemos para que gradativamente, día após día, estamos como que nos policiando, cuidando para que no vamos repetindo los mismos errores. Porque todo eso que no hacemos ahora, vamos a tener que hacer en el futuro. Estaremos perdiendo la oportunidad de la reencarnación que tenemos hoy. Entonces, educación de los sentimientos, autoconocimiento, resignificación de los aspectos de la vida, promoción de las virtudes, con el esfuerzo que es siempre personal. Hay más, pero estamos en el tiempo. Sergio, yo creo que es casi imposible darte las gracias por tanto conocimiento, tanta cercanía y tú que eres un médico, un profesional que vives, ¿no?, en tu cotidiano, la atención de estos pacientes, que también tengas esta dimensión y la lleves a congresos internacionales. Esto es realmente algo maravilloso. Te estamos muy agradecidos por esta tarde que has pasado con nosotros. Como nos vamos acercando ya al final, ¿quieres hacer la oración que decías y acabamos con tu oración, la oración por el planeta? Puede ser, claro. Acabamos con esta oración entonces, ¿vale? Sí, como ustedes son brasileños o españoles, gustaría solo de decir que todos los días, en 17 horas, 5 horas de Brasil, que son, creo que 9 horas de la noche de ustedes en España, tenemos una oración por la humanidad todos los días. Hoy somos 6,000 personas de 34 países, todos los días. Pero en los sábados tenemos también una oración en español, con el mismo objetivo, oración por la humanidad. Y entonces, para todos los países de habla hispánica, inclusive Guinea Ecuatorial, en África, estamos 630 personas de habla hispánica haciendo una oración colectiva, como nos enseñaba Allan Kardec, para que tengamos más condiciones de ayudar a la gente que sufre, no solo de enfermedades, mas de todos los otros problemas. Y entonces yo puedo dejar con Janaína como que el pequeño folder y si quieren pueden buscar adentrar y ayudar a nosotros
haciendo las oraciones en este grupo. Entonces, amigos queridos de Barcelona, me gustaría de agradecer antes a todos ustedes el cariño, la atención, la oportunidad de mirarmos toda una espiritualidad en cuanto estamos estudiando algo que pueda tener algún significado para nosotros. Qué lindo que es, Jesús, recordarnos de ti todo el tiempo y buscando ahora como una expresión de gratitud, buscarnos, pedir que tú puedas estar con tus bendiciones para toda la España, todos los hermanos también de los países colonizados por España en el pasado, como también Jesús. Te pedimos para todo este mundo que tanto está sufriendo hoy y que podamos nosotros, con espíritus muy hermosos, inclusive acá, cerca de ustedes, Amalia, Domingo y Soler, muy contenta con su sorriso, porque este tema que envuelve el arte de curar, de sanación, que es la medicina, se puede compartir, se puede mirar junto con las cuestiones más importantes que son las espirituales. Que el Maestro Jesús y tantos hermanos del cielo se queden con la gente que necesita tanto de asistencia espiritual. Que se utilicen de la nuestra humilde adoración de fluidos perispiríticos, de fluido vital, de ectoplasma, para que muchos puedan recuperarse de sus problemas de salud física y mental. Que como una familia, Jesús, Amalia en Barcelona, en el Centro Espírita, y nosotros acá de Brasil, podamos felices seguirnos juntos para un futuro de trabajo, de dedicación en favor de todos. Muchísimas gracias, espíritus relacionados al movimiento espírita de España y de Brasil. Muchas gracias y hasta luego.